Amén. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 16 y el verso 31. Esta semana, este mes de septiembre, empezamos una serie llamada La Familia. Vamos a estar tratando el tema de la familia, pero esta vez no lo vamos a hacer con el mismo énfasis de siempre, que solamente son los roles, que cuál es el rol del esposo, que cuál es el rol de la esposa. Tengo instrucción de parte de Dios de ir un poco más allá. Entonces el tema de hoy se titula el Evangelio y la familia. Amén. Entonces vamos a Hechos capítulo 16 y verso 31 y vamos a analizar lo que el texto nos dice. ¿Cuántos de ustedes conocen ese texto? Yo creo que es un texto que usted ha orado muchas veces. Hechos 16, 31. Listo, vamos a leerlo. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué pasó? Él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén y amén. Este texto, aunque son 4 o 5 versículos los que acabamos de leer, exactamente 1, 2, 3, 4 versículos, tiene muchísimo trasfondo que a veces, por no leer la escritura de manera correcta, se han ignorado algunos tópicos de la escritura. Lo primero es que empieza diciendo el texto, o empieza narrando una situación. La situación la encontramos en el verso 11. ¿Qué título tiene usted allí? Encarcelados en Filipos. Ok, entonces el contexto de lo que estamos leyendo se desarrolla en Filipos, o en la iglesia de Filipenses, la naciente iglesia de Filipenses. Quiere decir que Pablo fue a predicar con Silas a Filipo, y lo que encontró fue ¿qué? Oposición. Lo que encontró fue situaciones desagradables, a tal punto que fueron acusados y fueron metidos a la cárcel. Ahora, ellos fueron golpeados, encarcelados y fueron puestos presos como si fueran los delincuentes más peligrosos de Filipo. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia narra antes de eso de que les amarraron sus pies con un cepo al piso. Era por costumbre en ese tiempo que los prisioneros más peligrosos les amarraran sus pies, tuvieran sus pies abiertos y les amarraran sus pies con cepos de madera junto con metal y candados para que sus pies no se movieran, pero escúcheme, con los pies abiertos, porque eso generaba incomodidad en el paso del tiempo, y sus manos atadas a cadenas. Ahora, en medio de eso, estos dos hombres, Pablo y Silas, comienzan a regocijarse. No, ustedes le dicen amén por fe a eso, pero no, voy a volver a narrar. Están encarcelados como los peores delincuentes, no siéndolo. Están con un cepo puesto en sus pies.
metidos en la cárcel injustamente, y este par de hombres se regocijan. No, increíble, impresionante. Solo alguien que tiene a Cristo adentro puede hacer eso, ¿eh? Eso no es de todo mundo. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a la prueba o frente a la dificultad? Esa es una pregunta para todos nosotros hoy. ¿Cómo nos comportamos frente a la prueba, frente a la dificultad? Y escúcheme, por injusta que parezca la prueba que usted vive, ¿cómo es su comportamiento? Ahora, ellos fueron encarcelados. No tendría yo el tiempo para hablar de todo eso, pero puedo narrárselo. Ellos fueron encarcelados porque ellos fueron a predicar allá, y aunque habían israelitas, ¿sí?, Roma era quien mandaba. Tenía todo su comanda de ejército y gobierno romano. Y la religión judía era la única que el reino romano había admitido para predicar. Entonces, ¿cuál fue el argumento que usaron los judíos? Como lo único que aquí se puede predicar es el tema judío, estos hombres son unos alborotadores y han venido aquí a trastornar la ciudad y andan predicando a Cristo y enseñando al pueblo cosas que desordenan el pueblo y lo ponen en contra de los romanos. Escuche, judío matando judío. Y entonces hicieron así y los metieron a la cárcel. Y dijeron, esos hombres son peligrosos porque ellos con su doctrina están trastornando el pueblo. Digan conmigo, eso era injusto. Ahora empiezan a desarrollarse un sinnúmero de situaciones dentro de la cárcel. La prisión tenía las celdas normales que se conocen y la prisión de alta seguridad. Obviamente Filipo no era un territorio muy grande, entonces solo tenía entre 1 y 3 calabozos de alta seguridad, porque tampoco era una afluyente o tenía mucho fluido de presos en Filipo. Y en el último lugar de la celda ponen a Pablo y a Silas, amarrados a tierra, con cadenas en sus manos. Y estos dos hombres empiezan a cantar alabanzas a Dios estando en esa condición. Y escúchenme, los presos, los otros guardias y el que había sido asignado para cuidarlos a ellos, de que no se fueran a ir, escuchaban las alabanzas. Digan conmigo, escuchaban las alabanzas. Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Qué pasaba con los presos? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, a esto le han sacado hasta canciones. Y a veces emocionados hasta hemos cantado eso, que si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas se le rompieron. Pero yo le aseguro que usted se pone a cantar atado al piso y ahí se queda cantando. Y ninguna cadena se le van a caer a usted cantando.
Esto fue un acto sobrenatural y un acto de salvación de una iglesia naciente en Filipo. Iban a ser el primer fruto, alguien que se iba a consagrar con su familia para abrir la iglesia. Y Dios hace todo un espectáculo. No. Están los dos allí y empiezan a cantar y hay un terremoto. Y en el terremoto la cadena de los presos se rompe. Claro, es obvio, no es que cuando ellos estaban cantando salió una unción por en medio de la cárcel y la unción rompió los yugos. No, eso no fue lo que pasó. Es que las cadenas estaban pegadas a la pared y si hubo un terremoto, pues los quiciales se movieron y se arrancaron. Obvio. Pero yo sé que a la gente le gusta el misterio. Y muchos hemos pensado que es que ellos cantaron y las cadenas se rompieron sobrenaturalmente y hubo como una lava que se metió y al fuego. No fue así. Se movió la pared, hubo un terremoto, de seguro se cuartearon las mismas celdas, hasta las puertas se abrieron. Y fue tanto el susto que ningún preso se fue. Pero yo sé que nos han echado un cuento de este texto, pero reforzado. Digan conmigo, toda fantasía hoy desaparece. Leamos la Biblia como ella dice. Ahora, la primera pregunta de esta mañana es: ¿qué es el evangelio? Porque lo que ellos hicieron allí fue predicarle el evangelio. Ahí hubo todos los componentes para que esta persona recibiera al Señor, para que se convirtiera. Y escúcheme, la conversión fue instantánea, pero el acontecimiento fue sobrenatural. Ahora, ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas o buenas noticias. Para comprender esas buenas nuevas debemos comprender las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Génesis 3:6. ¿Qué dice Génesis 3:6? Génesis 3:6, Adán y Eva se portaron mal y ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Y qué les pasó? Fueron expulsados de la presencia de Dios. Digan conmigo, fueron expulsados. Otra vez, digan conmigo, fueron expulsados. Entonces allí comienzan las malas noticias de la humanidad. Un hombre cobarde que no fue capaz de decirle a su mujer: yo no me voy a comer eso ni porque usted me diga. Y una mujer queriendo optar ahora al hombre en lo mismo. Par de situaciones se desencadenaron y terminaron los dos lejos de la presencia de Dios. Situación después del pecado: un hombre escondido detrás de un árbol. Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Y por qué estás escondido? ¿Quién te enseñó eso? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Es que la mujer que tú me diste comió del fruto. Digan conmigo, el primer comienzo de echarse la culpa. Eso de echarle la culpa al uno al otro, ¿nació en dónde? De allá. Ese cuento no es nuevo. Ese cuento viene de atrás. Mira el que tiene al lado y dígale: viene de atrás. Eso no es nuevo. Ya viene de atrás. Que empieza usted a pelear con su pareja, que es que usted esto, que usted lo habla, que es que usted esto. Y al que hiera más, ¿no? Adán y Eva lo mismo. Lo tremendo fue que cuando Dios vino no los encontró juntos, los encontró separados. Tremendo. Pero eso no va hoy. Sigamos. Cada parte del hombre, mente, voluntad, emociones y carne, fueron contaminadas por el pecado. ¿Cuál fue el pecado?
la desobediencia. Ya después de eso, el hombre no tenía deseo de venir a Dios. Su mente estaba en pelea continua con Dios. ¿Qué texto respalda eso? Romanos capítulo 8 y verso 7, y leemos rapidito. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de sencillo. Un hombre que no se ha reconciliado con el Señor no puede vivir para el Señor. Quien camina según los deseos de la carne, que fue lo que le pasó a Eva. Ella caminó bajo el deseo de su carne, se olvidó de las palabras de su Dios y caminó bajo el deseo de su carne, y después arrastró a Adán en el mismo tema. Y Adán, pues ni corto ni perezoso, se dejó llevar, porque hay gente que para lo malo sí se une. Hay matrimonios que para delinquir están pendientes, pero para hacer lo bueno, ¿cómo les cuesta? Mamita. Y allí clarito aparece que los designios de la carne son enemistad ¿contra quién? Ok. La esencia del evangelio. ¿Cuál es la esencia del evangelio? Primera de Corintios capítulo 15. La Biblia que no ha leído toda la semana la va a leer hoy, porque o leen pues. Si no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano. Si usted viene por primera vez, tiene excusa. Los demás no tienen excusa. Hágase al lado de un evangélico que tenga Biblia. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Si usted tiene un lapicito y le gusta subrayar, subraye. Diga conmigo, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Esencia del evangelio está plasmada en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó. Cristo cumplió muerte y resurrección. Amén. Digan conmigo, muerte. Diga, hubo muerte, hubo sepulcro y hubo resurrección. Las tres cosas fueron hechas a favor suyo. Librado de la muerte para que usted ya no muera eternamente. Yo le hubiera dado un recontramen a eso, pero sigamos. Sepultura para que usted una vez en la tumba ya no se quede en la tumba. Y resurrección para que usted resucite de la muerte y aparezca en la eternidad con el Hijo de Dios. Ese es el evangelio. Es lo que nos diferencia de todas las denominaciones. Testigos de Jehová, usted se muere, se lo comen los gusanos, pero usted va a estar entre los 144,000 que van a predicar. Ajá. Adventistas, es lo que Cristo muere, pero nosotros no resucitaremos con Él. Él
creará un nuevo momento en la tierra y estaremos bien. Sigan las enseñanzas de Elena White y lean la Biblia y cambien el hábito alimenticio y serán salvos. Ajá. Catolicismo: usted tiene que hacer buenas obras para ser salvo. O sea, venda marihuana, siembre coca al piso y en diciembre haga buenas obras a la gente y usted es salvo. Ajá. ¿Y para qué sigo, pues? Pero todos se basan en obras. Todas las religiones se basan en obras. Todas. Hasta el mismo judaísmo, que según Pablo en Romanos capítulo 9, que ora para que los israelitas de sangre, no los paisas de la tribu de Leví, sean salvos por creer en Jesucristo y se les caiga el velo. Porque él dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. O sea, los romanos en los romanos se escribe que los israelitas tendrán libertad cuando crean en Cristo. ¿Libertad de qué? De un sinnúmero de sacrificios que tienen que seguir haciendo para obtener la salvación. Pero a nosotros los cristianos se nos dice que es por fe. ¿Qué hay que hacer? Pastor, así de fácil. Fácil. Sigo paro. El evangelio nos da una nueva naturaleza. Muere la vieja naturaleza y el Señor nos resucita para tener una nueva vida con Él. Romanos 6, capítulo 6, versos del 4 al 9. Y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 6. No tengo tiempo para esperarlo, vaya buscándolo. Pero ahí se va entrenando. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ajá. Cuando usted se bautiza, usted muere a la vieja naturaleza. No es que a usted lo llevaron a la piscina en el desintoxícate, se bautizó y así, ay, si yo entré al agua así, dice, ya. Dice, somos sepultados, mi vieja vida, mi viejo hombre, el diablo que era, quedó en las aguas. Ay, no. Pero qué rogadera para que acepten lo que la Biblia dice. ¿Sabe por qué le cuesta creerlo? Porque usted sigue pecando. Y se siente tan mala y tan malvado y tan terrible que siente que usted ha traicionado a Dios eternamente. Olvídate de eso. Dios te perdonó, te libró los pecados y te da una nueva naturaleza. Y si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, Cristo el justo. Ay, ay, ay. Aquí me estoy dando cuenta que vienen de otras iglesias, pero no tienen base firme. Digan conmigo, en el bautismo murió el viejo hombre. Que usted lo quiera recordar es su problema. Otra vez leemos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ay. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo
que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Así de sencillo. A nuestro Dios no lo mata nadie. ¡Ay! Se me metió algo por dentro. Ay, es que hay un texto que le vuela a uno la cabeza, pero no sé si leerlo. ¿Lo leo o no? Mientras tanto, busquemos Efesios 2. El apóstol Pablo, hablando de la muerte, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? En ningún lado, porque resucitó. Lo único que el mundo puede hacer es crear bochinche, que Jesús vaciló con María Magdalena y toda esa vuelta, pero no encontraron el cuerpo. Él mató la muerte. ¿La venció? Jesús es tremendo. Muere y desciende a predicarle a los espíritus encarcelados. Y les dice: hey, yo soy el de atrás. ¿Se acuerdan? Ok, yo era desde el principio, aquí estoy. Vencí. Y dice la Biblia que le quitó las llaves de la muerte a la muerte. Por eso es que no han podido matarte. Ay. Por eso es que el diablo no pudo matarte. Porque hubo un Dios que le quitó las llaves a la muerte, para él elegir y decir: a él no lo tocas. Ay, ay, ay. Ay. Romanos 1, 16, 17. Eso se lo tienen que saber todos los evangelistas de esa iglesia. ¿Qué dice? Los evangelistas no vinieron. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo que Pablo está tratando de decirle es: yo no me avergüenzo de decir que el poder, que el evangelio es poder de Dios para salvación. La manera en la que Dios le plació a usted salvarlo de la condenación eterna fue por la predicación del evangelio. La manera en la que Dios lo salva a usted de usted mismo es por la predicación del evangelio. Esto que estamos haciendo hoy es la palabra implantada en vuestros corazones, Santiago capítulo 1, que tiene la capacidad de salvar vuestras almas. Por eso venimos a la iglesia, porque la palabra se implanta en el corazón, hace el fruto de cambio y nos lleva a las buenas obras que están en Efesios capítulo 2, 8, 9. Porque Él de antemano preparó a todos para que camináramos en buenas obras. Las buenas obras no te salvan, pero son el resultado de la salvación. Si usted fue salvo, no puede caminar como bandido.
Si usted es salvo, no puede caminar como delincuente. Porque la salvación que usted tiene no está produciendo el fruto de ella. Es más, las buenas obras que usted hace después de ser salvo, dice la Biblia en Efesios 2, no yo, que Dios las preparó de antemano. O sea, de eso que usted se vuelva generoso, que usted es una persona que predica, que lleva el evangelio, eso no es suyo. Eso lo preparó Dios. Y allí mismo lo dice, ¿para qué? Para que nadie se jacte. No es por obras. Otra vez, yo sé que les queda durísimo de creer, pero no es por obras, es por fe. Creí y ya. No. El ladrón de la cruz, ¿ya? Creyó y le dijo: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Creyó. Pero el otro ladrón, ¿qué quería? Salvarse a sí mismo. De eso se trata el evangelio, que usted es culpable, pero Dios lo justificó. Oh, por el lado de acá. De eso se trata el evangelio, que usted es culpable, merecía el infierno, pero Dios dijo: justo, declarado justo. Así que si el diablo le quiere recordar por su marido, por su mujer, por la tía Chencha, por la que sea, usted dígale: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no me acuerdo, y todas son hechas. El hecho de que no cumpla las expectativas de la gente como el cristiano que debo ser no es culpa mía, es culpa suya. Mi medida no es usted, mi medida es Cristo. Yo voy al paso que camino con Cristo, y lo que no he vencido lo voy a vencer en la fe en el Hijo de Dios, y lo que no soy lo voy a hacer confiando en Él, no en mí. Ay. Porque mucha gente está esperando tu caída, porque mucha gente te quiere ver mal. Pero hay uno que dio la vida y murió en la cruz, a ese debemos mirar. Y no fuimos solo rescatados del infierno, nos dio una nueva naturaleza. Y esa se manifiesta cuando Él quiere. ¿Y cómo se manifiesta? Que a usted le gustaba algo y ya no le gusta. Que a usted le gustaba salir a hacer esto y ahora ya no le gusta. ¿Quién puso eso en usted? El Espíritu de Dios. Ay. Ahora, tenía que explicarles qué es el evangelio, para que usted pueda comprender por qué fue salvo este hombre. Entonces volvamos, retrocedamos. La escena de la cárcel. Esta película empezó por el final. Ahora volvamos al contexto. Y está ese hombre dormido, los presos también, y Pablo y Silas cantando himnos y orando. ¿Qué cantaban? No sé. Pero lo único que yo les puedo decir es que hubo un terremoto. Digan conmigo: hubo un terremoto. Digan conmigo otra vez: hubo un terremoto. Y se abrieron las puertas y los presos se les cayeron las cadenas, a ellos se les reventó el cepo. Pero la Biblia dice, digan conmigo, la Biblia dice que este hombre se levantó asustado y al ver eso se iba a tirar sobre la espada. Y Pablo y Silas, como no pensaban en salvar sus propias vidas, porque cuando la puerta se abrió ellos dijeron: esto fue sobrenatural, nos quitaron el cepo sobrenaturalmente, las puertas se abrieron sobrenaturalmente. Nuestro Dios tiene un propósito. Alguien que no anda pensando en salvar su propio pellejo es el que Dios usa para sus propósitos eternos.
matarnos. Pablo y Silas se quedaron esperando qué pasaba. El hombre se iba a matar y dijo: no te mates. Pero Pablo estaba lejos del soldado. ¿Cómo lo vio? Por el Espíritu. No te hagas daño, que nosotros estamos aquí y ninguno ha salido de la celda. Entonces, ¿qué hace este hombre? Sale corriendo y se tira a los pies de Pablo y de Silas y le dice: ¿qué hago para ser salvo? Reconoció pecado, se arrepintió, sabía que era un pecador y dijo: solo ese Dios de ellos puede salvarme. Y la respuesta de Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Escúcheme, porque yo sé que usted ha cogido ese texto de amuleto y usted ha hecho guerra espiritual con eso, y usted ha hecho, mejor dicho, y no le quiero ensuciar sus bonitas intenciones, pero quiero que escuche la realidad. Mucha gente dice: Señor, y yo te pido con mi familia, tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por favor, salva mi casa. Dios oye eso. Pero la Biblia dice que ese cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa fue el resultado del Evangelio. ¿En quién? En el padre de familia. Pero después dice, lea el verso después, ahí en el capítulo 16, y tomándole él, o sea el carcelero, en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero el verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él. Si su familia no escucha el Evangelio, nunca será salvo. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le estaba tratando de decir Pablo y Silas. Después de eso, le vamos a predicar a usted y a su familia. Y eso hicieron. El escritor no tiene el tiempo para ponerse a narrar. Entonces le dijo y hizo esto y le hizo la oración de fe. No tiene tiempo para eso. Él prosigue la historia. Eso de la salvación de su familia no es el arte de magia. Nuestros hijos tienen que comprender el Evangelio. Lo primero que tienen que hacer es caer como ese hombre de rodillas y decir: Señor, necesito que me salves. Estoy en pecado, estoy mal, no estoy bien, Señor. Si no hay necesidad de arrepentimiento, ¿para qué salvación? Entonces, tus hijos, tu nuera, la siera, la fiera, el fiero, el yerno, todos esos necesitan conocer el Evangelio. ¿Y quién lo predica? Todos ustedes. Pero entonces el Evangelio lo hemos reducido a esto: he aquí, estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaré contigo. Y pensamos, cuando se habla del Evangelio, pensamos en el evangelismo y pensamos en los nuevos. Y le tengo una mala noticia: el Evangelio es para todos, no para nuevos. Porque cuando usted en su vida vuelve a recaer en pecado, usted necesita volver a entender quién lo salvó y para qué lo salvó. Porque no se trata de la iglesia. Porque cuando usted llegue allá, usted le va a decir: pero yo iba donde el pastor Anderson
¿Y qué? Pues usted nunca se convirtió al Señor. ¿Usted leyó Mateo 7? Sí, sí, yo leí Mateo 7. ¿Qué dice? ¿Qué? Si ven, ni la Biblia abrió. ¿Cómo quieres saber a lo que tienes derecho si no lees lo que tienes derecho? Pasa tiempo con la Escritura. Este hombre había escuchado por qué habían sido apresados. Y días atrás había habido un evento en donde Pablo le sacó un espíritu de adivinación a una mujer. Una mujer con espíritu de pitón, de adivina. La tenían 2 amos. Más de un empresario quisiera tener una pitoniza de esas. Y la pitoniza le decía a los patrones: hagan esto, esto sí, esto no, inviertan aquí, no hagan esto, hagan esto, por espíritu de adivinación. Y cuando llegaron Pablo y Silas, el demonio que estaba en la dama les dijo: estos son siervos de Dios que anuncian el evangelio. Y empezó a insistir tanto con eso que Pablo le dijo: sal fuera de ella. Pero si hubieran sido predicadores de hoy, hubieran dicho: gracias, sierva, el Señor te bendiga, mujer. Pablo no vio un elogio, Pablo vio un demonio. Porque a veces detrás de los elogios hay mucho demonio. Por eso el que vale es el que te puede decir las cosas en la cara, no el que te elogia. Porque el que te elogia te clava el cuchillo. Pero el que te critica te quiere ver diferente. Por eso póngale atención a sus detractores y no a sus amantes. ¿Sigo o paro? Igual ya tengo que acabar. Y entonces se regó por el pueblo que Pablo le había echado fuera a esa mujer el demonio de adivinación. Y fue tanta la piedra de los patrones que como este man nos viene a quitar la plática que estamos ganando, hermano, hombre. No es que nos va a quitar eso, hombre. Y se enojaron y los demandaron. Se enojaron muchísimo. Yo creo que se acercaron a la muchacha: vea, y usted ya no puede. No, ya quedé libre. Por eso es que hay gente que no va a los desintoxícate, porque sabe que allá le sacan el pitón. Como dijo una señora una vez, estábamos en una vigilia y la señora arrancó a correr. Yo le dije: arranquen a correr detrás de ella, que ella tiene un espíritu de hechicería. Y salen por esas gradas persiguiendo a esa mujer. Tenía una bola aquí gigante esa mujer, pero una cosa así gigante. Y el Señor me dice: reprende el espíritu. Y reprendo el espíritu. Y el Señor me dice: no quiere salir. Yo le digo: y Señor, ¿y por qué no quiere salir? Sencillo, porque ella no lo quiere dejar salir. Entonces le dije al demonio: en el nombre de Jesús te callas y te hablo a ti, mujer. El demonio debe salir, pero tú no lo quieres dejar salir. Y ella respondió: no, yo no lo voy a dejar salir porque él es el que me da la plata. Entonces se fue con su demonio. Y hay gente que le gusta su demonio. Ya conmigo: los demonios fuera. ¿Qué hizo este hombre? Les dijo: ¿qué hago para ser salvo? Cree. Ok, se fue con ellos. Y escúcheme, cuando iban llegando, cuando llegaron allá, les predicó a él. ¿Y a quién? ¿Y a quién?
y a los que estaban en su casa. O sea, no solamente a la familia, también a los criados y demás. Listo. ¿Quiénes se bautizaron? Pero escúcheme, después de creer hubo un suceso más en este soldado. ¿Sabe cuál fue? Que después de que le predicaron el evangelio y comprendió que debía ser salvo, porque les habló del arrepentimiento, les habló de la necesidad de arrepentirse de sus pecados, que eso los iba a llevar a la condenación, y les habló de la necesidad de creer, les contó toda la historia de Jesús. Y después de esto, este hombre tuvo un cambio tan sobrenatural que le lavó las heridas a ellos. ¿Qué hombre en bueno y sano le lava la herida a otro? Ninguno. Este hombre se paró a servir. Pero usted ni por 4 terremotos que hemos tenido quiere servir. Ni a la escuela viene. Pastor, en el próximo terremoto yo me convierto. Hubo un cambio de naturaleza instantánea. Y llevándolos a su casa, los puso en la mesa. Eso es lo que hacen los creyentes. Su vecino sale para endemoniado, usted sale y le habla. Y lo que hace usted es llevarlo a su casa. Eso es lo que hace todo cristiano. Y sentarse y hablarle, darle agüita, hablar con él, predicarle el evangelio, mostrarse como cristiano. Yo te invito a la iglesia, vamos. Eso es lo que hacen, ¿o no? ¿No? Eso es lo que hace un cristiano. Pues esto es lo que el Espíritu produjo en este hombre sin siquiera haber ido una sola vez a la iglesia. Y escúcheme, todos los que están aquí reciben durante más de 52 domingos en el año palabra. Y este hombre solo necesitó un terremoto y un intento de morirse. Y aquí pueden haber varios que han vivido varios temblores y varias veces de quererse quitarse la vida, pero todavía no se convierten. La pregunta es, ¿qué pasa? Yo le voy a decir qué pasa. Está duro el corazón. Entonces Dios nos está llamando ahora. Y nos está diciendo, tu casa va a ser salva como la casa de ese soldado. Pero tú les tienes que predicar el evangelio, y espero que tú comprendas el evangelio y seas salvo por el evangelio, por el Dios del evangelio, para que ellos sean salvos por ese mismo Dios. Pongámonos de pie, iglesia.